capítulo número 17 del libro de Apocalipsis, versículo 1, dice la palabra de Dios, la Biblia, y la Biblia es la palabra de Dios. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían ¿qué? Las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Oiga, sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura, de escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en su mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias en esta tarde que nos permites poder reunirnos delante de ti, aprender tu palabra. Habla nuestras vidas, habla nuestra mente, habla nuestro corazón. Queremos, Señor, aprender de ti, conocerte a ti. Ayúdanos, eterno Dios, a poder estar prestos a escuchar tu palabra y aplicar tu sabiduría a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hace muchos años atrás, hermanos, yo me imagino serán hace 25 años atrás, escuché un sermón acerca de la gran ramera, justo de Apocalipsis 17. En esa época, hermanos, yo recuerdo que nos íbamos con mi abuela. Me acuerdo mucho de mi abuela. Ella impactó mucho mi vida porque fue una verdadera creyente, una verdadera cristiana. Y ella siempre lo demostró, hermano. Siempre lo demostró en su vida. Cuando llegaba el día domingo y siempre llegaba visita a la casa, llegaban domingos en la mañana, porque siempre los incrédulos van domingo en la mañana porque no tienen nada que hacer. Pero los creyentes, hermano, sí tenemos que hacer, porque venimos a la casa de Dios. Siempre llegaban incrédulos, visita por ahí. Y mi abuela, me acuerdo, tenía siempre plátano bellaco. Partía su plátano bellaco, hacía huevo frito, plátano frito, su café, le decía, sírvanse, me voy al culto, ya vengo. Y se iba, hermano. Y ahí venía el compadre que andaba fumando. Pero sabía que cuando llegaba a la casa no podía fumar, porque estaba mi abuela. Mi abuela decía, compadrito, ¿quiere fumar? De la vereda para afuera. Y salía, el compadre salía y fumaba afuera, porque la casa era casa de cristianos. ¿Sabe cómo se llama eso? Convicción cristiana, hermano. ¿Amén? Convicción. Usted no puede dejar que en su casa estén, no, ya sé, familiar, que tú eres mi familiar, pero vamos a tomar una cervecita aquí nomás. Si tú no quieres, no, pero vamos a tomar. No, porque esta es casa de Dios. ¿Así nos han enseñado o nos han enseñado así, hermano? ¿O cómo le han enseñado? No, tome nomás, yo miro. Y mucho impactó la vida de mi abuela porque ella era una verdadera creyente. Y me acuerdo cuando nos íbamos a esos cultos, hermano, que empezaba el culto a las 9 de la mañana y salíamos a las 2 de la tarde. 2, 3 de la tarde, hermano. Y recuerdo al pastor predicando, ¡la gran ramera! Y su voz temblaba y temblaba todo el culto, hermano. Y se daba contra la gran ramera. Pero lo que más me impactó, y me acuerdo mucho porque ni bien terminó de predicar, mi abuela me cogió de la mano, salimos y me sacó. ¿Por qué? Porque terminaba de predicar y calientitos salían los cassettes, hermano, de la prédica. Grababan la prédica y salía calientito los cassettes. Y usted miraba una cola, hermano, de 20, 30 hermanos ahí para comprar los cassettes. ¿Se acuerdan los cassettes o no? Eso que se malograban y había que estar con el, ¿no? Con el lapicero dando vuelta. Los chiquillos no saben, hermano, qué cosa es un cassette, no saben lo que es un disquete. Hoy de todo es Spotify, ¿no? Pero en Spotify no vas a escuchar esas prédicas de antes, hermano.
¿Amén o no? Me acuerdo que estábamos ahí haciendo cola con mi abuela porque el pastor había predicado la gran ramera. Y llegábamos y deme dos, uno para mí y otro lo voy a dar a una familiar que le quería dar para que escuche quién era la gran ramera. Pero yo recuerdo mucho la prédica que el pastor había leído. Decía, ¿quieren saber quién es la gran ramera? La Biblia dice quién es la gran ramera. Y ahí está en el versículo 4. Y todo el mundo se iba al versículo 4 y decía, y la mujer, la gran ramera, está vestida de púrpura y de escarlata. Y decía, ¿cómo se visten los arzobispos? ¿Con qué se visten los arzobispos? Con púrpura y escarlata. ¿Con qué se visten los cardenales? Con púrpura y escarlata. ¿Con qué se viste el papa? Con púrpura y escarlata. ¿Quién es la gran ramera? La Iglesia Católica. Yo no se quedé impactado escuchando, hermano. Y si no crees, mira lo que dice el versículo 6. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. ¿Ya ve? La Iglesia Católica ha matado, no ha matado cristianos. Entonces la gran ramera. Y uno salía, pues, hermano, así asustado. Uy, pasaba por medio de la Iglesia Católica y decía, esta es la gran ramera, decía. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, los que éramos antiguos, hace muchísimos años, hermano, uno salía con la mente de que la Iglesia Católica era la gran ramera. Así nos habían enseñado y nos habían explicado, ¿se acuerdan o no? Pero, hermanos, yo recuerdo también hace muchos años atrás, 2001, si no me equivoco, cuando cayeron las Torres Gemelas. ¿Se acuerdan cuando cayeron las Torres Gemelas? Al día siguiente, porque siempre hay gente vaga que no tiene nada que hacer, ¿no? Comenzó a sacar, hermano, información y decía, la Biblia hablaba de la caída de las Torres Gemelas. ¿Dónde? Capítulo 18, mire lo que dice ahí. Capítulo 18, versículo número 15. Y los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán a lo lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, ay, ay, de la gran ciudad. ¿Quién es la gran ciudad? Nueva York. Y uno se ponía a pensar, ¿y de dónde han sacado eso? Pero ahí dice la gran ciudad, Nueva York. Y dice, versículo 16, que estaba vestida de lino fino, de púrpura, de escarlata, y estaba adornada de oro, piedras preciosas y perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. ¿Cuánto duró el ataque de los aviones? 1 hora. Y todo piloto, ¿ve? Ahí está. ¿Te das cuenta o no? ¿Está leyendo o no? Y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos. Nueva York está rodeado de agua, ¿no? Y dice, y viendo el humo de su... Ahí está, ya ve. Las Torres Gemelas se cayeron. Ahí está. Entonces, hermano, el problema es que cuando la gente coge un versículo y lo saca de su contexto, no está interpretando bien la palabra de Dios. ¿Amén? Porque cuando Juan el apóstol habla de la gran ramera y Juan el apóstol habla de la caída de Babilonia, se está refiriendo a un sistema, es lo mismo. Babilonia, la ramera del capítulo 17, es la misma Babilonia del capítulo 18. Y la caída de Babilonia no está hablando de algo en el pasado ni en el presente, sino de algo que viene en el futuro. ¿Amén o no? Entonces Babilonia, la ramera, no ha aparecido aún. No ha aparecido. Va a aparecer. Babilonia representa, hermanos, en la Biblia todo el sistema de maldad y de pecado. No representa una iglesia específicamente. O sea, no es la Iglesia Católica. Algunos están así, felizmente. No es la Iglesia Católica, ni representa una religión en específico, sino que Babilonia representa toda la personificación de la maldad. Toda la maldad del mundo está personificada en la ciudad de Babilonia. Y hermano, cada generación tiene su propia Babilonia. ¿Sí me dejo entender o no?
generación tiene su propia Babilonia, hasta que llegue la Babilonia final, que es la Babilonia del Apocalipsis. Amén. Por ejemplo, el juicio de Dios sobre la gran Babilonia en el libro de Isaías y en el libro de Jeremías, ¿a qué Babilonia se refería? A la ciudad de Babilonia, del imperio babilónico, 600 años antes de Cristo. ¿Amén o no? Esa es una sentencia que Dios lanza sobre la Babilonia histórica. Pero para los lectores de Juan en el siglo I, cuando los lectores de Juan leían el Apocalipsis en el siglo I, ¿quién era Babilonia para ellos? ¿Quién era el imperio que gobernaba con todo el mal y toda la maldad que había en el mundo? El imperio romano. Entonces, para ellos, si leían Apocalipsis, para ellos era ¿qué? Roma. ¿Sí me dejo entender o no? Pero en el futuro ya no será la misma Roma, ya no será la misma Babilonia. En el futuro es el imperio del anticristo. Amén. El reino donde el anticristo estará, hermano, por 7 años, solamente 7 años, porque tiene tiempo limitado. Porque por sobre todas las cosas está el control y el poder de Dios. Entonces, la gran Babilonia representa no específicamente una ciudad, ni tampoco un imperio del pasado. Representa lo que será el imperio de la maldad, personificado en el imperio del anticristo. Amén. Que como lo habíamos dicho al principio del estudio de Apocalipsis, probablemente haga alusión al pacto, al tratado que harán las naciones árabes al final de los tiempos para darle su autoridad y su poder al anticristo. Y probablemente sean las naciones árabes las que gobiernen. Y como dicen varios estudiosos, posiblemente la Babilonia sea realmente la ciudad de Babilonia reconstruida por el anticristo, ya que va a ser un musulmán y va a dominar desde Irak. Probablemente tenga desde allí la gran Babilonia que ser destruida. ¿Dónde empezó la historia del jardín del Edén? ¿Dónde quedaba el Edén? En Irak, en Babilonia. ¿Y dónde debe acabar? En Babilonia. Entonces, este juicio del capítulo 17 y 18 de Apocalipsis nos recuerda que la historia empezó en Babilonia y la historia tiene que acabar en Babilonia. Porque Dios tiene un plan y un propósito. Amén. Y dice el capítulo número 17, versículo 1. Ahí habla de la identidad de la gran Babilonia. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, que ya habían derramado las 7 copas, y prácticamente para este momento ya acabó la gran tribulación. Para este momento ya acabó la gran tribulación. Lo único que está faltando es que venga Cristo para este momento ya. Entonces uno de los 7 ángeles se le acerca a Juan y le dice: ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera. O sea, le está diciendo: ven para acá, te voy a mostrar cómo Dios va a destruir el imperio del mal al final de los tiempos. Amén. Eso es lo que le está diciendo. Ven acá que te voy a mostrar cómo la victoria final será de Dios y de los que creemos en Dios. Eso es lo que le está diciendo. Vas a ver cómo nosotros ganamos esta batalla. Y dice versículo 1, la que se sienta sobre muchas aguas. La que se sienta sobre muchas aguas. Quiere decir que tiene un dominio mundial. Las muchas aguas en la Biblia representan un dominio mundial. Verso 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Evidentemente los reyes de la tierra iban a fornicar con esta ramera. ¿Por qué? Porque habían intereses políticos. ¿Recuerda usted o no? Intereses económicos. ¿Recuerda usted o no? Lo que será el sistema del anticristo para poder controlar el poder mundial, tanto político como económico. Por eso es que las naciones de la tierra van a fornicar, porque no les importará la religión que tenga el anticristo, sino que permitirán que entre el anticristo con su religión para pervertir y para matar y para perseguir a los cristianos durante la gran tribulación. ¿Recuerda usted la palabra de Dios o no? Eso es lo que dice la Biblia.
Entonces los reyes de la tierra han fornicado con Babilonia la Grande. ¿Por qué? Porque ellos no les importa la doctrina, la enseñanza pagana de la religión del anticristo, sino que les deja entrar porque hay interés económico y político, como hoy en día lo hay. ¿Amén o no? Hoy en día hay, hermano. ¿Usted cree que lo que ha pasado en los Juegos Olímpicos simplemente es ideológico? No, hermano. Hay muchos intereses económicos y políticos. ¿Amén o no? Así, hermano, como dicen en el mundo, con la plata baila el congresista. ¿Es verdad? Sí, hermano. Con la plata bailan. Porque hay corrupción, porque hay pecado. ¿Sabe cómo está este sistema? Todo este sistema. No el Perú, todo el mundo está corrupto por el pecado. Todo el sistema político y económico está corrupto por la maldad. Pero eso no importa, porque un día vendrá Cristo y solucionará todo este problema, hermano. Por eso le dice, ven y te mostraré la victoria sobre este sistema corrupto al final de los tiempos. Dice, versículo 2, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. También han aceptado su religión pagana y pervertida. Versículo 3, y me llevó el espíritu, ¿dónde? Al desierto. Y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas representan los 7 imperios que han habido en el mundo. El último imperio, el imperio del anticristo. Contando desde Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, griego, romano y el imperio del anticristo, número 7. Las 7 cabezas son los 7 imperios que han habido al final de los tiempos, hermano. ¿Está escuchando la palabra de Dios o no? Ahora mire lo que dice. 10 cuernos significa las 10 regiones donde el anticristo va a gobernar. Es todo un bloque que dice la Biblia que el anticristo va a gobernar en un bloque de naciones. Probablemente sean 10 naciones árabes, como ya lo hemos dicho. Y dice allí, y la mujer estaba ¿qué? Vestida de púrpura y escarlata. Entonces, pastor, ¿no es el cardenal que vive a la vuelta de mi casa? No es el cardenal, tampoco es el arzobispo. No, hermano. Está vestido de púrpura y escarlata porque estas eran vestimentas reales. Hermano, no hay una ramera literal. ¿Sí me dejo entender? No hay una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Todo eso es simbólico. Simboliza el mal y la paganidad del mundo. La corrupción y el pecado que hay en el mundo. Amén. Representa todo el sistema político, económico, comercial. Todo ese sistema religioso pagano está representado en la Babilonia ramera. Todo está perdido, hermano. Y dice el versículo 4. Adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro, lleno de las abominaciones y la inmundicia de su fornicación. La fornicación de la ramera es la religión falsa que está transmitiendo al mundo entero. Hay una religión falsa que está transmitiendo al mundo entero, o que va a transmitir la religión del anticristo, el imperio del anticristo al final de los tiempos. Versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Babilonia, la representación del mal en el imperio del anticristo al final de los tiempos. Verso 6. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Claro. Porque ya la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, y por si acaso el libro de Apocalipsis es la palabra de Dios. Amén. Y dijimos desde el principio de este estudio, hermano, ¿por qué estudiamos Apocalipsis? ¿Sabe por qué estudiamos Apocalipsis? Porque es palabra de Dios. Amén. Y dice la Biblia que toda la escritura es ¿qué? Inspirada. Había un hermano que me dijo, ¿para qué yo no quiero aprender Apocalipsis? Me dijo, ¿para qué voy a aprender Apocalipsis si al final yo no voy a estar? Cuando uno menosprecia
la palabra de Dios, porque Apocalipsis es palabra de Dios. Está rechazando lo que Dios nos ha querido enseñar, hermano. Amén. Y acá hay algo que Dios nos quiere enseñar. Ya lo vamos a ver. Mire lo que dice. Habíamos visto, hermano, que el imperio del anticristo va a matar ¿a quién? A todos los creyentes que estén durante la gran tribulación. Los que se van convirtiendo, ¿no? Porque nosotros nos vamos con el Señor. Amén. Pero los que se queden ahí van a sufrir. Versículo 7. Y dice, el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Hermanito, ¿por qué se asombra? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y ¿qué? 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y que está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era, que no es y será. O sea, lo que está diciendo es, la bestia que era, no es y será, es una parodia de aquel que es, que era y que ha de venir. ¿Quién es el que es, era y ha de venir? Jehová. ¿Se acuerdan o no? Capítulo 1, versículo 4. Jehová. El que es, que era y que ha de venir. Pero la bestia es el que era, que no es e irá a perdición. O sea, es una parodia de Jehová. Y mire lo que dice. Esa bestia y la gente que adora a la bestia, o sea que se va detrás de la religión del anticristo y que se va detrás de los tratados económicos y comerciales del anticristo y que dice la Biblia y que van a tener transacción económica con el anticristo. Toda esa gente, hermano, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Entonces, ¿desde cuándo se escribe nuestro nombre en el libro de la vida, hermano? ¿Desde cuándo? Antes de la fundación del mundo. Amén. Antes de que usted y yo hayamos escuchado el evangelio, Dios ya tenía escritos nuestros nombres. Amén. Así como dice el coro, con letras de oro, escrito está. Mi nombre, escrito está. Así que, hermano, si tu nombre está escrito desde antes de la fundación del mundo, eso nadie lo puede borrar. Amén. Nadie puede borrar tu nombre, porque desde antes de que existamos, Dios ya lo tenía escrito. Y eso se llama seguridad de salvación. Y mire lo que dice ahí, versículo número 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Si usted lee su Biblia, lo va a entender, dice Juan. Si usted lee su Biblia, lo va a entender. ¿Y qué te dice? Versículo 9. Las 7 cabezas son ¿qué? 7 montes sobre los que se sienta ¿qué? La mujer. Pero también son 7 reyes. O sea, la ciudad es una ciudad que está sentada sobre 7 montes. Pero también esos montes representan reyes. O sea, hay 7 reyes que van a estar hasta la llegada del anticristo final. Los estudiosos preguntándose sobre la época de Juan, ¿quiénes eran esos 7 reyes emperadores hasta la llegada de Juan? El problema es que no se cumplió el Apocalipsis ahí. ¿Me dejo entender? Entonces algunos tratan de ver, a ver, ¿quiénes son? Ya, contando desde el primer presidente negrito, Obama. Ya, Obama, de ahí quién el otro, y van contando, hermano. A ver, los 7 reyes para ver cuándo llega el anticristo. Hermano, ese tipo de cosas no es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Porque la gente tiene ideas falsas en el mundo, hermano. Y a veces hay creyentes que se dejan dominar por lo que dice el mundo. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Tenemos que entender la Biblia en su propio contexto. Ahora, dice que van a haber 7 reyes. ¿Cuáles son esos reyes? Los imperios, los mismos imperios que hemos mencionado. ¿Cuántas cabezas tenía la bestia? 7. Cada cabeza es un imperio. Egipto, Asiria, Babilonia, ¿recuerdo o no?
Ya, son los mismos 7 reyes, son los mismos 7 imperios. O sea, quiere decir que el gobierno del anticristo será un gobierno medio oriental, asentado allí, porque en esa región van a perseguir a los judíos hasta el final de los tiempos. Capítulo 19, lo vamos a ver la próxima semana. Y dice la palabra de Dios, esos son 7 reyes, los 7 imperios sobre los que está recostado el gobierno del anticristo. Versículo número 10, dice, y 5 de ellos han caído. Ahora, quiero que lea esto, porque esto es importante. Léalo bien. Dice, acá hay que tener ¿qué? ¿Qué hay que tener? Sabiduría. Mire, aquí hay que tener sabiduría. Quiere decir que Juan te está diciendo, antes de que sigas leyendo, espérate un ratito, espérate, antes de que sigas leyendo, léelo despacito, como tomando tu agüita de azahar para que no te asuste. Dice, hay 7 reyes, verso 10, 5 de ellos ¿qué? Cada rey es un imperio. Mire, Juan está hablando con un ángel hace 2000 años atrás. Y el ángel le dice, hay 7 reyes, pero 5 ya cayeron en el momento de Juan. Contemos. Sería Egipto, ya había caído, ¿sí o no? Asiria, ya había caído. Eso nos habla Jeremías, Isaías, ya había caído. Los Babilonia, ya había caído. Los medopersas, ya habían caído. Los griegos, ya habían caído. 5 de ellos han ¿qué? ¿Tenía razón o no tenía razón el ángel? Tenía razón. 5 han caído. ¿Y cuántos son? Son 7. 5 reyes han caído. A ver, cuenta. Ollantumala, Kuchiki, Fujimori. ¡No! Han caído en la Diró. No, hermano, no. Interprete la palabra en su contexto. Están interpretando mal. Habla de los imperios. ¿Sí me dejan entender o no? Son imperios que han caído. Ahora, ¿qué más dice? Siga leyendo. La mente tiene que tener sabiduría. Y uno es, o sea, uno existe ahorita. 5 han caído. Desde Egipto hasta Grecia, ya cayeron 5. Uno es. En el momento en que el ángel habla con Juan, ¿qué imperio estaba? El imperio romano. ¿Uno es? ¿Sí o no? Sí, tenía razón. Uno es. Uno iba a aparecer. Y luego dice, mira, sigue leyendo porque la palabra de Dios es perfecta. Dice, y el otro aún no ha venido. ¿Cuál es el otro? Ya, son 5 cayeron, uno es Roma y el otro aún no ha venido. ¿Cuál es ese reino que falta? Puede ser el reino del anticristo, ¿sí? Pero también puede ser el último gran imperio del mundo, el último de todos los imperios, antes del imperio inglés y del imperio estadounidense, porque hoy en día Estados Unidos es un imperio. Pero antes del imperio inglés y del imperio norteamericano, el imperio que le siguió al imperio romano se llamó el imperio otomano. De repente, ¿cuántos han escuchado del imperio otomano? ¿Algunitos? Sí, muy bien. El imperio otomano era el imperio de los árabes musulmanes que gobernaron toda la región medio oriental. Luego de que el imperio bizantino cae. Pero el imperio bizantino era una extensión del imperio romano. El imperio bizantino siempre fue imperio romano, solamente que de oriente. ¿Sí me dejan entender o no? Roma cayó en el año 476 después de Cristo. Pero cayó el imperio romano de occidente, no el de oriente. El de oriente seguía siendo imperio romano. Cuando el imperio romano es invadido por los turcos otomanos, que son musulmanes islámicos, cae el imperio romano de manera completa. Y ahí empieza el imperio otomano. ¿Sabe cuánto duró el imperio otomano? 500 años, hermano.
500 años. Desde la caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos hasta 1993, que se convierte en la República de Turquía. ¿Se da cuenta? Entonces dice que uno va a durar breve tiempo. Probablemente se refiera al Imperio Otomano, o tal vez se refiere al Anticristo. Yo tiendo a pensar que se refiere al Imperio Turco Otomano. ¿Por qué? Porque mira lo que dice acá, versículo 11. Verso 11. La bestia que era, que no es también ¿qué? O sea, ya no solamente hay 7, ¿ahora qué hay? 8. Entonces, 7, 5 han caído, 1 es, el otro va a venir, otomano, porque todavía no había venido el Imperio Otomano en la época de Juan, ¿me vas a entender? Y cuando caiga, aparecerá un octavo. Ese octavo, esa es la bestia que está por venir. O sea, el imperio final del anticristo, donde toda la maldad se va a concentrar, donde todos los demonios dirán que tienen el control. Sí, hermano, todos los demonios tendrán el control al final de los tiempos, pero la victoria será de Cristo. Amén. La victoria será de nuestro Señor. Y dice, y ese que es el octavo es de entre los 7 y va a la perdición. O sea, es la resurrección de uno de los 7 imperios. O sea, es el octavo, pero es de entre los 7. Quiere decir que al final de los tiempos, cuando venga ese imperio final, ese octavo es una resurrección de uno de esos 7 imperios. Probablemente sea del Imperio Otomano, turco, islámico, musulmán, que va a gobernar al final de los tiempos, hermano. Palabra de Dios, ¿amén o no? Palabra de Dios. Va a aparecer un octavo reino que gobierne al final. Siga leyendo lo que dice la Biblia, hermano. Y va a perdición. ¿Por qué va a perdición? Porque el mal siempre pierde y Cristo siempre vence. Y dice el versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, o sea, 10 territorios que aún no han recibido el reino. O sea, todavía no tienen poder. Pero cuando reciban, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. O sea, van a tener poder en su región. Digamos, son 10 países que se van a unir, tendrán poder y serán un gran imperio. Y le darán ese poder ¿a quién? A la bestia, al anticristo. Y dice versículo 13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Por qué? Porque el Cordero es Señor de señores y Rey de reyes. Hermano, el anticristo y los reyes que reinarán con él no podrán contra el Cordero. Porque, hermano, ¿qué imperio estaría feliz de que otro imperio lo haga caer? ¿Alguien estaría feliz? ¿Sabe qué país se perfila para ser un imperio mundial? Ahorita el imperio mundial, ¿cuál es? Estados Unidos es el imperio mundial. Nadie puede negar eso, hermano. Es el imperio mundial. Cualquier país del mundo tiene que ver algo con Estados Unidos, hermano. Pero ¿sabe cuál es el imperio que se está perfilando para ser el imperio mundial? China. China, hermano. Por todo el poderío económico que tiene en el mundo. Entonces, hermano, ¿usted cree que los norteamericanos van a estar felices de que los chinitos le quiten su poder? ¿Estarán felices? No, le va a encantar. Entonces, ¿qué van a hacer los norteamericanos? Van a luchar con todo lo que tienen para no perder ser el imperio. El anticristo y sus reyes tendrán poder. ¿Y usted cree que va a estar feliz entregando su poder al siguiente imperio? No. Por eso es que dice que Cristo viene, y lo vamos a ver la próxima semana. Cristo viene con caballos. ¿Que hay caballos en el cielo, pastor? O sea, de repente puedo ver a mi perrito Firulais. O sea, pastor, quiere decir que si hay caballos, si eres un caballo chúcaro, te vas al infierno.
Y si es un caballo dócil, te vas al cielo. ¿Cómo es eso, pastor? Ya lo vamos a ver la próxima semana, todavía no se desespere. Pero aquí hay algo que es real. El anticristo no va a estar feliz y va a querer luchar para evitar que Cristo venga a reinar. Porque Cristo es el último de los imperios. ¿Amén? Él será el último. Y el anticristo va a luchar y no va a querer. Y va a decir, todos disparen, que no baje. Disparen, y todos van a luchar y los demonios van a luchar. Pero pelearán y el Cordero los vencerá. ¿Amén o no? Y los va a vencer porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Quiere decir que todos los reyes y todos los emperadores, cuando le vean, se postrarán. Porque la Biblia dice, te alabarán, oh Señor, todos los reyes de la tierra. Y todos tendrán que humillarse delante del poder de Cristo el Señor. Y mire lo que dice, y ahí estamos nosotros, hermano, versículo 14. Y los que están con Él son llamados, ¿qué? Elegidos y fieles. Oiga, cuando Cristo venga, yo me voy a venir con el Señor. Porque soy elegido y soy fiel al Señor. Hermano, usted y yo que vendremos con el Señor, somos llamados fieles y elegidos de Cristo. Pelearán contra nosotros y no podrán, porque estamos de parte del que va a ganar la guerra. Y dice versículo 15. Y me dijo también, aquí va aclarando, sigue aclarando. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Claro, porque el anticristo va a tener un fuerte poderío económico y político en el mundo al final de los tiempos. Y dice versículo 16, y los 10 cuernos, o sea, los 10 territorios, los 10 países que se han unido, que viste, dice, que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. O sea, al final, el anticristo será traicionado. ¿Y va a ser traicionado por quién? Por los mismos reyes que le dieron su poder. ¿Sabe por qué, hermano? Porque así es la corrupción en el mundo. ¿Amén? Porque así pagan los políticos en el mundo. Por eso la política que hay en el mundo es basura. La verdadera política es la que viene con Cristo. ¿Y sabe cómo será la política con el Señor? Algunos dicen, no, el Señor no va a ser un tirano. El Señor va a ser un dictador. ¿O no va a ser un dictador? ¿Sí? Porque cuando Cristo venga, se acabó el Congreso de la República. No hay Congreso. Aquí se cumple la palabra de Cristo y se acabó. ¿Amén o no? Va a ser un dictador, pero va a ser un dictador bueno. ¿Amén? Y va a ser un dictador cuya palabra será ley en el mundo. ¿Amén o no? Dice que su palabra, la ley saldrá de Jerusalén y de Jerusalén la palabra de Jehová. Algunos dicen, no, pero el Señor no va a ser un despótico. Sí va a ser un despótico y tirano y va a decir, ¿sabes qué? Si no quieres vivir bajo mis leyes, muerte. Porque dice que regirá el mundo con vara de hierro. ¿Amén o no amén? Entonces, o caminas bien o te mato. No hay otra. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nada puede manchar el reino de Dios. ¿Amén o no? Allí se acabaron, hermano, los prostíbulos, se acabaron las cantinas, se acabaron los salsódromos, las discotecas, todo se acabó. Porque ahora el Rey de reyes y Señor de señores va a reinar en el mundo. ¿Amén o no? Nada que permiso municipal, nada, no hay permiso. El rey no quiere. Va a ser un reino perfecto, hermano. ¿Amén? Lo veremos la próxima semana. Versículo 17. Porque Dios ha puesto, dice, Dios ha puesto en sus corazones, o sea, en los corazones de estos 10 reyes que le van a dar poder al anticristo, ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. O sea, mire, Dios puso en el corazón de estos reyes traicionar al anticristo, porque Dios ya lo tenía planificado. Dios ya lo tenía planeado. Hermano, cuando el anticristo reine, el anticristo creerá que va a reinar porque los 10 reyes le han dado su poder,
porque él es sabio, inteligente, el más fuerte, el más duro. No. ¿Sabe por qué 10 reyes le van a dar su poder? Porque Dios ya lo tenía planificado. Pero al final lo traicionarán, porque Dios lo tenía todo bajo control. Amén. Dios lo tenía todo planificado. Porque nada puede tomar por sorpresa al Señor. Amén. Nada puede tomar por sorpresa al Señor. Y mire lo que dice allí. Verso 18. Y la mujer que has visto, esta es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ahora habla de la ciudad de Babilonia. La madre, la reina. Esta reina de la maldad. El imperio del anticristo. Como le dije, probablemente sea la ciudad de Babilonia en Irak, que hoy en día existe y que será reconstruida para ser la capital del anticristo al final de los tiempos. ¿Qué va a pasar con esta ciudad capital? Versículo 18, capítulo 18, verso 1. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Tremendo, hermano. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Cuando una ciudad caía en el mundo antiguo, quedaba desolada. Y cuando quedaba desolada, se decía que los demonios habitaban en aquella ciudad. Cuando Babilonia cae, comienzan a decir: ha caído Babilonia y se ha convertido en guarida de demonios. ¿Por qué? Porque había caído Babilonia. O sea, la ciudad de Babilonia, la ciudad específica donde el anticristo reinará, será destruida. ¿Cómo va a ser destruida? Probablemente por medio de un ataque bélico. Va a haber una guerra. Probablemente. Porque la Biblia luego va a mencionar más adelante que la gente va a ver el humo de su incendio. Así que probablemente la capital del anticristo, cuando se quiere tomar un país y se quiere ganar una guerra, ¿cuál es la ciudad que tiene que tomarse? La capital. ¿Sí me dejo entender o no? Por eso en la Segunda Guerra Mundial, Hitler hizo hasta lo imposible para que no tomaran la ciudad de Berlín. ¿Recuerdan ustedes o no? Porque hasta el final, hasta lo último resistió, hermano. Hasta que ya no pudo más. Imagínense, la historia dice que hasta niños de 8 o 9 años salían a la guerra para defender Berlín de la toma de los aliados. ¿Recuerda la historia o no? Entonces, si el imperio del anticristo cae, ¿qué tiene que caer? La ciudad capital. Y la ciudad capital es Babilonia. ¿Me dejo entender o no? Y probablemente caiga la ciudad de Babilonia por medio de una guerra o por medio de un ataque de misiles. Porque va a ser una ciudad que se va a incendiar. Mire lo que dice ahí. Ha caído, versículo 3. Porque todas las naciones han bebido del vino de su fornicación, o sea, de su falsa religión. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Tanto poder económico, tanto poder político tendrá el anticristo, que el mundo se va a deleitar en su pecado. Verso 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salga de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados, ni reciban la parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Y Dios se ha acordado de las maldades de la Babilonia, de la ciudad capital del anticristo. Verso 6. Denle a ella como ella ha dado, páguenle el doble según sus obras. En el cáliz que ella preparó, bebida, prepárenle a ella el doble. ¿Qué hizo Babilonia con los cristianos? Los persiguió, los torturó y los mató. Ahora Babilonia tendrá que tomar de su misma medicina. Amén. Y mire lo que dice versículo 7. Cuando ella se ha glorificado y se ha vivido en deleites, tanto denle el tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, no soy viuda y no veré llanto. Por lo tanto, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es el Señor Dios que la juzga. Hermano, cuando hay una nación, cuando hay una ciudad que hace lo que a Dios le desagrada, Dios es justo. Amén. Cuando hay una nación, cuando hay una ciudad que hace lo que a Dios le desagrada, Dios es justo. Amén o no.
Y Dios promete castigar a la Babilonia al final de los tiempos por haber perseguido a los cristianos y matar a los hijos de Dios. Versículo 9. Y los reyes de la tierra, los que han fornicado con ella y que han vivido con ella en deleites, todas las naciones que se van a postrar delante del imperio del anticristo, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Entonces, ¿cómo va a ser destruida la ciudad de Babilonia? Por medio de un incendio. Probablemente sean misiles, porque hoy en día ya no se toman las ciudades como antiguamente. Hoy en día presionas un botón y viaja un misil de un país a otro, ¿no? Así que en algún momento los 10 reyes van a tener que darle la vuelta al anticristo y presionar sus misiles y comenzar a atacar. Y cuando el anticristo ve, hermano, toda su ciudad va a ser destruida. Y el anticristo no va a estar feliz. ¿O sí va a estar feliz? ¿Qué rey estaría feliz que su ciudad sea destruida? Su capital. Nadie, hermano. El anticristo va a estar con odio, con cólera, mirando. No, esto no puede quedar así. Pero mire lo que dice, siga leyendo. Parándoselo lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la ciudad de Babilonia, fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Fue rápido, hermano. En una hora destruiste una ciudad solo por medio de misiles. ¿O no? No hay otra forma. Y dice: y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más su mercadería. Va a haber, cuando cae una ciudad capital, y más si es la ciudad capital de un imperio, cuando cae, hermano, hay un colapso mundial, ¿sí o no? Si cae la bolsa de valores de Nueva York, o si cae la bolsa de valores china o rusa, ¿va a haber problemas económicos en el mundo o no? Cuando caiga el imperio del anticristo, va a haber un caos mundial por la economía. Claro, todo se concentraba allí. Y mire lo que dice. Verso 12. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, todo objeto de marfil, todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol, canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y de todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Todo esto era el comercio ordinario en Roma. Recuerde que en Roma también pasa un río, ¿verdad? Y entonces, hermanos, Roma era una ciudad capital que tenía todo este tipo de comercio. Y evidentemente cuando cae la ciudad de Roma, como capital del imperio romano, el comercio cae también. Lo que está haciendo Juan es reproducir lo que hay, el comercio que hay en Roma, pero reproducirlo para que entiendan esos lectores que al final de los tiempos sucederá un caos económico en el mundo por la caída de Babilonia. Amén. Babilonia cae y empieza un caos económico mundial, versículo 15. Y los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, diciendo: ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura, de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas. O sea, parecía una ciudad ¿qué? Sólida. Parecía una ciudad que tenía poder económico. Parecía una ciudad que nunca iba a caer, pero ahora ha caído. Y si cae es porque Dios tiene el control de todo. Amén. Porque el mal no triunfará, sino que Cristo triunfará. Y dice ahí el versículo número 17. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos. Ahora ya tiene sentido, ¿no? No habla de Nueva York, por si acaso, de Manhattan, ni esas cosas, ¿eh? Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando y lamentando y diciendo: ay, ay de la gran ciudad, la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Y viene un problema económico muy grande.
Pero hermano, ese gran problema económico nunca va a suceder. Porque el próximo rey que vendrá será Cristo. Y dice la Biblia que en todo el mundo habrá, cuando el rey Mesías reine, en todo el mundo habrá prosperidad. Amén. Habrá prosperidad. Y dice, alégrate, versículo 20, sobre ella, cielo, y todos ustedes santos, apóstoles, profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Desde el capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, ¿qué clamaban los santos? Los santos clamaban y decían, Señor, haznos justicia, porque nos han matado. Y una vez que Dios hace que caiga el imperio del anticristo y que caiga la ciudad capital del anticristo, ¿qué dicen los ángeles? Regocíjense, cielo, porque Dios ha hecho justicia. Porque el mal nunca más triunfará. Hermano, después de esta escena, el mal nunca más tendrá poder. Nunca más. Y triunfará el bien. Y dice la palabra de Dios, hermano, versículo número 21. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas, de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se oirá más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni de voz de esposo ni de esposa se oirá más en ti. O sea, va a quedar desolada la ciudad completamente. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ellas halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Palabra de Dios, hermano. Amén. Hermano, así cae la ciudad de Babilonia. Una vez que cae la ciudad capital, el anticristo ya no tiene más que hacer. Cuando el anticristo se entera, hermano, cuando el anticristo se entera que su capital ha sido destruida, probablemente por misiles que han destruido la ciudad y que ya no hay nada más que hacer, lo último que dice el anticristo es, ahora todos los ejércitos, mis aliados, van a ir a Jerusalén. Y vamos a destruir hasta el último de los judíos, los vamos a matar. Porque la única intención del anticristo es cumplir el propósito de Satanás el diablo. ¿Cuál es ese propósito? Destruir al pueblo de Dios. ¿Qué hizo Faraón? Quiso destruir al pueblo de Dios. ¿Qué hizo Herodes? Quiso destruir al pueblo de Dios. ¿Qué hizo Amán? Quiso destruir al pueblo de Dios. ¿Qué hizo Hitler? Quiso destruir al pueblo de Dios. Hermanos, ¿qué va a hacer el anticristo? Lo último que va a hacer, ¿qué va a hacer? Querer destruir al pueblo de Dios. Y va a dar la orden para que todos los ejércitos vayan a Jerusalén, al monte de Sión, rodeen toda la ciudad. Y va a dar la orden para matar al último, hasta el último de los judíos que esté allí, hermano. Pero el pueblo de Israel, ¿sabe lo que va a hacer? Va a clamar a Dios. Ya no va a tener escapatoria. Va a clamar a Dios. Y la Biblia dice que del cielo aparece el Mesías. Eso va a ser tremendo, hermano. ¿Amén? Pero lo vamos a ver la próxima semana. No lo vamos a ver hoy día. ¿Cómo acabará la historia? ¿Acabará con un colorín colorado? Hermano, quiero terminar con esto. Mire lo que dice el capítulo 18, versículo 2. Mire lo que dice. Versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados, ni reciban parte de sus plagas, de sus pecados, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Babilonia representa el mal, representa una sociedad, un imperio corrupto que está en el mundo y que tiene poder. Pero Dios dice, no se dejen contaminar por Babilonia. Hermanos, hoy en día, cierto, no está la Babilonia del anticristo, pero hoy en día también hay una fuerte influencia del pecado. Hay una fuerte influencia del pecado y de la maldad.
Y así como Dios advierte a esas personas al final de los tiempos, nos advierte a nosotros. No te dejes influenciar por el mundo. Si somos pueblo de Dios, no podemos dejarnos que Babilonia, que el pecado, que la maldad influencie nuestra vida. No dejes que el pecado influencie en tu hogar, en tu familia. Amén. Y mucho, hermano, de la influencia del pecado viene por lo que vemos en la televisión, viene por lo que vemos en internet. Hermano, mucho de la influencia del pecado viene por cuántas cosas nosotros estamos haciendo que desagradan a Dios, hermano. ¿Sabe qué? En muchos corazones Babilonia se ha mezclado con su fornicación, porque nos seducimos al pecado, nos seducimos a la maldad. Hermano, tengamos cuidado. Amén. Tengamos cuidado. Dios dice, sean santos. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios dice, pueblo mío, mantente santo? Porque está pronto a venir. Y Cristo viene por una iglesia sin mancha ni arruga. Amén. Cristo quiere una iglesia santa, sin influencia del mal. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella nos enseñas cosas tan maravillosas, Señor. Pronto vienes por nosotros y nos has enseñado la importancia de mantenernos puros. Nos has enseñado la importancia de mantenernos santos. Señor, queremos agradarte a ti. Ayúdanos, Padre Celestial, a tener una vida de santidad, alejados de la influencia del pecado, alejados de la influencia de la maldad, alejados, Señor, de la influencia de aquello que quiere desagradar, Señor, tu voluntad. Ayúdanos a vivir a la luz de tus mandamientos, a la luz de tu propósito. Ayúdanos a vivir a la luz de tu verdad. Queremos, Señor, serte fieles. Ayúdanos, Padre Celestial. Cada día, de repente, estamos dejando, Señor, que la influencia del mundo esté entrando a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestros hijos. Pero, Padre Celestial, ayúdanos a mantenernos santos, apartados del pecado, cada vez más cerca de ti, porque vienes por nosotros, Señor, a recogernos y quieres ver nuestra limpieza, nuestra pureza de todo lo que hay en este mundo. Ayúdanos a enfocar nuestra mirada, ayúdanos a enfocar nuestro corazón a tu voluntad, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, por todo el bien que nos has hecho en nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.